Bienvenidos, compatriotas de la Patria Grande, estamos en vivo, 2 minutitos pasaron de las 22 horas y como les prometí en la jornada de ayer, hoy vamos a tener un encuentro realmente clave, vamos a estar analizando qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, en esta consigna que les vengo proponiendo de geopolítica para todo el mundo, basta de pensar que es algo solo para un reducto grupo, que hay que hablar en difícil. No hay manera de entender lo que pasa en cada uno de nuestros respectivos países, de ver qué pasa en cada uno de nuestros bolsillos, en nuestra economía familiar, si no entendemos qué está pasando en el mundo. Y es un poco la propuesta que venimos a traer en el día de hoy, porque se juntó el eje del mal para los pueblos, no el eje del mal que ellos señalan, sino el que nosotros debemos señalar. Los países de la OTAN hicieron su festichola, invitaron, tuvieron ahí como alguno diría la estrella de la noche y otros podrían o podríamos afirmar que fue ahí como el gran animador, el gran monigote de esta cumbre de la OTAN. Y para analizarlo lo tenemos con nosotros a Sebastián Salgado, periodista, docente, corresponsal de guerra y gran amigo de este espacio. Muchas gracias, Seba, por estar. ¿Cómo estás, Dani? Un gusto volver a charlar. Bien, muy bien, contento, ya recuperado. Estábamos hablando antes de arrancar esto, se nos curó Seba y se enfermó media Argentina. Estamos ahí con una escalada de gripe, pero bueno, aquí estamos firmes para comentar esta jornada, Seba, que yo quiero arrancar con la aproximación que yo tengo al menos, con todo lo que estuve buscando, viendo. Digo, lo primero que me viene es algo más visual que de lo que se habló. Uno entiende que el mundo está en guerra, uno entiende que la amenaza nuclear está latente, que estamos todos preocupados por esto, y lo que vimos fue una reunión de presidentes cagándose de risa, que es lo primero que te quería preguntar. ¿Cómo puede ser que armen una fiesta donde van, sonríen, hacen bromas, todo en un tono jocoso, como si estuviéramos en un momento donde hubiera algo para festejar, o como si no dependiera de todas sus escaladas belicistas el futuro y la supervivencia de la raza humana? ¿Tenés algún tipo de explicación ante esto? En realidad, esa es la postura real, la que se vio ahora. Lo otro, cuando dan los discursos, cuando levantan el tono, cuando gestualizan, esa es la teatralización de la geopolítica. Ahora, cuando ellos no veían que tenían cámaras cercas y ahora, bueno, hubo un show de memes, no sé cómo se dicen, de la fotito de Zelensky, caminando solo por ahí, como diciendo nadie quiere hablar conmigo, y por un lado, ¿no? Las mujeres súper elegantes charlando entre ellas, y por otro lado, allá los señores y demás, y Zelensky ahí caminando solito, disfrazándose con una ropa que no se sabe bien si es militar o si es jardinero, o qué es lo que estará pensando cuando se pone todo eso. Bueno, si seguramente toda esa gente hubiera sabido que los teleobjetivos de las fotos llegaban a cubrir todo eso, se hubieran cuidado un poquito más. Pero era un momento de distracción y que es el momento donde te sale la naturalidad de las cosas y lo que se ve es esa jocosidad, ¿no? Gente que vive de espaldas al sufrimiento que están generando desde los gobiernos de sus propios países y que, bueno, evidentemente quedó plasmado en una serie de fotos que resumen de alguna manera lo que fue esta cumbre de la OTAN en Lituania. Sabés que me hiciste acordar, ¿te acordás de esas películas de Francella y Emilio Dizzi que se vestían de milicos, pero con el uniforme así como medio barato, medio precario, ni camuflado? Me dio esa sensación y además el contraste, estaban todos con el mejor traje y Zelensky fue ahí como de fajina para interpretar, entiendo yo, un personaje. Quizás me parece a mí que para analizar la bufonada o el acto payasesco, podríamos pensar de movida cuáles eran los intereses de Zelensky, qué fue a buscar a esa reunión y finalmente qué se terminó encontrando. No, bueno, el tipo estuvo, vamos a hablar en términos argentos, estuvo boqueando toda la semana. Se mandó sus giritas europeas, que por República Checa, y la foto con este, y la foto con el otro, y venía tirando, viste, en redes sociales, bueno, si en esta cumbre de Lituania realmente no paso a ser parte de la OTAN, esto significa que es un fracaso parte de este proyecto que nosotros estamos teniendo,
Y cuando me den el uso de la palabra, yo voy a decir específicamente todas y cada una de estas cosas. Y lo iba tirando. Y en el momento que iba, ya como por llegar a Lituania desde el avión, no sé qué, mandó una especie de comunicado, pero abierto, en donde dice, bueno, reconozco el apoyo y demás, y unas cuantas cosas, pero ya llegó el tiempo de que nos reconozcan lo que nosotros hemos hecho para que seamos de una buena vez por todas un miembro pleno de la OTAN. Y bueno, viste, así como se ve en la foto, en donde parece, viste, la escena de una reunión importante de fin de semana donde están los adultos manejando sus temas y el chiquitín que anda dando vueltas por ahí, se evidencia lo que hemos hablado muchas veces, Dani. O sea, Ucrania no está en control de Zelensky, ¿sí? Lo que él hace, evidentemente, y podemos ver su pasado súper reciente, ¿no? Que es un actor y lo hemos hablado muchas veces, es una impostura de lo que sería un presidente en tiempos de guerra, ¿sí? Y lógicamente, bueno, a partir de eso, él hace una serie de, vamos a decir, de anuncios para llegar ahí con la atención máxima, vamos a decirlo en esos términos, de la gente que sigue estas cosas por redes y demás, pero no quiero spoilear al final de lo que vamos a hablar. La realidad es que no se llevó nada. No se llevó absolutamente nada y no le sirvió todo ese tipo de presión que él fue generando. Yo te diría que hasta cierto punto le fue contraproducente, porque el momento en que él habló en la cumbre fue hacer de cuenta que no le dieron el micrófono, ¿viste? Cuando le das así, se lo sacan y después, porque él había amenazado, dicen, bueno, en la cumbre voy a decir todo esto. Y después dio una rueda de prensa conjunta con Stoltenberg, digamos, con el secretario general de la OTAN, tremenda, donde todas las preguntas venían de los medios, la gran mayoría, ¿no? De todos medios adictos, ¿no? a la OTAN, muchos medios... Qué maravillosa oficiales. corbata que tiene usted, señor presidente. ¿Dónde la compró? Claro. Los medios oficiales ucranianos, todos ahí en primera fila, todos preguntando, a todos le daban el uso de la palabra, y no hubo una sola pregunta de un periodista real. Mirá que había cosas para preguntar en ese contexto, sobre las bombas de racimo, sobre montones de cosas, al punto de que cuando se extiende la rueda de prensa, que es así por mi trabajo, yo las veo completas porque, digamos, yo no puedo confiar en los títulos de los medios de qué dijo Zelensky en la rueda de prensa. Yo esas las veo completas siempre. Y llegó un momento en que empezó a hacer chistes. O sea, creer o reventar, está ahí la rueda de prensa, las traducciones en español no las vi, pero está en inglés. Y llegó un momento en que una periodista sí le hizo una pregunta interesante por el tema de los aviones F-16, que él está reclamando, denme los avioncitos, yo quiero estos aviones, ¿viste? Como niño haciendo berrinche. Y bueno, consiguió aparentemente que dentro de las cosas que le están dando le den unos aviones, pero no tiene quien los pilotee. Entonces, Holanda básicamente se ofreció como campo de entrenamiento de la OTAN para pilotos ucranianos de F-16, que son los aviones que le va a estar dando Estados Unidos, pero no tienen la pericia para manejarlos en ese tipo de contexto. O sea, si los suben ahora, los van a bajar como pajaritos y por eso no se los quieren largar. Entonces, cuando la periodista le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esto de los aviones? Empezó a pegar risotadas y le decía a Stoltenberg, esta contestó la voz. Y los periodistas se rieron porque es un payaso, el tipo, porque es un payaso. Pero estamos hablando de un contexto donde muere gente todos los días. Y esas aflicciones. Y donde él no se cansa de mandar gente sin adiestramiento a morir. A eso iba. Hablábamos de eso en RT esta semana. No solamente los propios ucranianos, sino sus campañas de divulgación para hacerle creer a montones de jóvenes alrededor del mundo, por el trabajo propagandístico de las embajadas ucranianas, incluida la de la República Argentina, que vayan los jóvenes, se enlisten y que pasen a formar parte del ejército ucraniano. Y hay que decirlo, formaron ahí una especie de legión extranjera de 12.000 soldados de diferentes partes del mundo que no sirven para nada porque no tienen ningún tipo de adiestramiento ni disciplina, por lo menos en conjunto, pero ahí los mandan a morir porque para ellos son nada. Porque no tenemos que olvidarnos, Dani, que la impronta de esta gente es el fascismo del batallón Azov, del batallón
del Pravi Sector, del Aidar, que son la base del fascismo. Imagínate lo que para esos tipos significa un soldadito latinoamericano. O sea, es la nada misma. O sea, lo usan como en una época en los campos minados, cuando no había tanta tecnología, mandaban burros. Así. Entonces, metían burros, vacas, que caminaran, que estuvieran ahí años pastoreando y se iban reventando, ¿sí? Cuando ya pasaba un año y no reventaba ningún burro, que pisaba las minas en la zona que supuestamente estaba, era la manera de darse cuenta que no estaban. Bueno, así usan a los pseudo mercenarios que llegan a Ucrania para formar parte de esas filas. Y esa falta de sensibilidad quedó plasmada en esa rueda de prensa. Ahora, más allá de la puesta en escena y de todo lo que estamos acostumbrados, suele generar este tipo de actitudes donde no hay ni un poquito de apego ni conciencia con la realidad, y cuando hay este tipo de gente que se arrastra, que en el fondo, por más que traten de no mostrarlo, a veces genera mucho desprecio, sobre todo en líderes de países importantes. Yo me acuerdo que Trump decía: a los que se plantan los combato, pero los respeto; a los que se arrastran los aplasto. Y vos recién un poco decías que él se cavaba su propia fosa, tirando esta catarata de tweets, amenazando cuando no tiene ninguna herramienta para poner arriba de la mesa como para pedirle o imponerle condiciones a los países que lo están sosteniendo. Pero hacerse el cocorito por fuera y cuando entra, agachar la cabeza de esta manera y ocupar este lugar decorativo y jocoso, ¿no es totalmente contraproducente contra sus intereses? Lo que pasa es que él tuvo como diferentes escenarios. El de la OTAN, con lo que serían sus futuros pares, porque hay que decirlo claramente, Ucrania hoy no es parte de la OTAN. Yo siento que no le fue bien. No le fue. Lo miran por encima del hombro. Ahora, ellos montaron otro show en la plaza principal de Vilna, de la capital de Lituania. Montaron otro show, donde pusieron un escenario, convocaron a toda la gente ahí lituana del centro. O sea, Lituania es un país relativamente pequeño, no llega a tener 3 millones de habitantes, tienen menos de 3 millones de habitantes. Llenaron la plaza esa con el eslogan o hashtag o no sé qué era, que decía NATO, viste que la OTAN, las siglas en inglés se dicen al revés, NATO, que es OTAN 33. Entonces, generaban una supuesta presión para que, una presión social, vamos a decir, desde la propia Lituania con la gente. Llevaron a Zelensky para que diera un discurso ahí como si fuera una especie de rockstar. Eso se le da más porque hay que recordar que él es un actor de comedia. Y eso tal vez le lleva a generar una cierta presión social dentro del marco de los países que son parte ya de la OTAN, para que de alguna manera pusieran fecha o algo, ¿sí? Pero la realidad es que no consiguió ni eso. Lo único que se llevó son acuerdos, pactos de seguridad, la certeza de la continuidad y el hecho de decirle sí, Ucrania va a ser parte de la OTAN. Y Zelensky, viste, desesperado. Bueno, ¿cuándo? Bueno, mientras estén en conflicto con la Federación Rusa, no creo. ¿Viste? Entonces el tipo se queda, ¿pero cómo? El día que no esté en conflicto con la Federación Rusa, debe pensar él, yo ya no voy a estar como presidente. Bueno, viste, se la dijeron de esa manera. Nosotros te vamos a seguir dando todo lo que podamos. Estamos, viste, raspando la olla del armamento porque estás gastando más misiles de lo que nosotros podemos preverte. Por eso también aparecen esto de las bombas de racimo. ¿Sí? No es que sea... Contanos bueno, de qué se trata, Seba. Claro, no es que sea la nueva estrategia, pero fue uno de los temas que en esa rueda de prensa no se habló. Digamos, en los últimos días, Estados Unidos le confirmó a Ucrania que le iba a dar, aparte de todo el armamento, los aviones, los tanques Abraham y todas las cosas que le están dando, los misiles HIMARS, bombas de racimo. Bueno, ¿qué son las bombas de racimo? Para empezar, un armamento prohibido, ¿sí?, por las propias Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa? Algunos países, sobre todo los que están vinculados y son parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como se creen todopoderosos, no firman los acuerdos. Entonces, hay que decirlo, el acuerdo de no uso de bombas de racimos
Estados Unidos nunca lo firmó, pero Rusia tampoco. ¿Sí? Ni Estados Unidos ni Rusia lo firmaron. ¿Por qué están prohibidas las bombas de racimo? Bueno, porque el sistema que tiene es de arrasar sobre donde están cayendo, y no es que es, vamos a decir, un misil convencional que pega, impacta, tiene una onda expansiva, hace un daño en un lugar que puede ser dirigido, vamos a decir, con la tecnología militar de este momento, con cierta precisión, sino que el misil lleva cargado de cientos de, vamos a decir, lo que sería como la imagen de granadas, pero son pelotas bien circulares, tal vez del tamaño de una pelota de béisbol, poco más, poco menos, y que entonces, cuando caen, esos cientos de bolas que tienen, que son explosivos en sí mismos, algunas tienen el explosivo y otras tienen el combustible para que se incendie, ¿sí? Durante la explosión, una zona donde no queda nada vivo, o sea, no queda animal, no queda hombre, no queda planta, no queda nada, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivo militar vos vas a utilizar con bombas de racimo si no podés controlar el espacio donde están cayendo? Y de hecho, ese es el fin, ¿sí? Este tipo de armamento ya lo había usado Estados Unidos en Vietnam. Porque aparte pensemos, imaginemos que desde la frontera ucraniana tiran un misil cargado con bombas de racimo a la ciudad de Lugansk, por ejemplo. Lugansk tiene más o menos un escudo de defensa Perdón, Seba, antiaérea. para entender, vos lo que decís es como que salen esas pelotas disparadas y no sabés dónde carajo caen. Claro, pero todo, digamos, ocupan una superficie donde todo lo que está ahí adentro se muere indefectiblemente, ¿sí? Porque, digamos, eso eleva una temperatura que ningún ser vivo lo soporta. Entonces, no solamente generan mucha más muerte, no solamente no podés ser específico con tus objetivos militares, sino que evidentemente sí o sí van a dañar a la población civil, ¿sí? Porque aparte, hay muchas que no detonan, pero que después con el movimiento o por retardo, terminan funcionando como si fueran minas antipersonales. Porque es una pelotita que queda en el medio del campo, en el patio de una casa, arriba de un árbol, hasta que un pibe, una piba, un día dice, ah, mirá, una pelota, la agarra y explota. Entonces, ese nivel de cinismo está pensado, ¿sí? De esa manera. Por eso están prohibidas, por eso Estados Unidos no lo firmó y por eso ellos abiertamente están reconociendo de que van a adquirir esas bombas de racimo. Ahora, fíjate la contradicción de que Zelensky dice defender a la población del Donbass, que están utilizando o van a utilizar esas bombas de racimo cuando a la gente que van a perjudicar es primero la gente que vive ahí. Porque yo te decía, imagínate que sale un misil con destino a Lugansk. Lugansk activa su defensa antiaérea. Sale, digamos, el misil de defensa antiaérea y choca en un espacio determinado el misil con las bombas de racimo con el misil de defensa. En un misil convencional eso explota en el aire, pero con las bombas de racimo eso cae en el lugar donde se hizo el impacto. Y eso es imposible de prever, vamos a decir. Es una trayectoria contra otra y evidentemente esos son los motivos por los cuales están prohibidas. Sin embargo, esta gente que se ríen en sus reuniones, que cuando se sienten que están en confianza son jocosos entre ellos ante la situación que se está viviendo, Zelensky, que está a las risotadas por los F-16 en la rueda de prensa, bueno, lo que están provocando y lo que están buscando es el uso de estas armas. ¿Qué se habló en la reunión puntualmente de esto, Seba? Bueno, hubo como dos grandes temas. Porque está también la inclusión de Suecia, que ese es otro gran tema, ¿sí? Porque en realidad, hasta este momento, digamos, los miembros de la OTAN son 31, ¿sí? Y en ese show que hacían en la plaza, promovían Ucrania OTAN 33, que después sería interesante hacer alguna mención de ese número, no es cualquier número. Entonces, el 32 sería para lo que ahora sí avanzó de la postulación de Suecia. Acuérdate que Suecia y Finlandia iban juntas, Finlandia ya avanzó, Suecia no había podido avanzar por las restricciones que el presidente Erdogan les había impuesto, sobre todo en esta última semana por dos grandes motivos. Porque la cuestión es que tienen que estar todos absolutamente de acuerdo en pleno, ¿no? Para integrar a alguien. Exactamente, si no, no entra. Entonces,
Erdogan había terminado de aceptar, digamos, la incorporación de Finlandia y lo de Suecia no. Hay dos grandes temas entre Turquía y Finlandia. Tema número uno, y tal vez el que vienen arrastrando desde hace más tiempo. Vos sabés, Dani, que los kurdos son un pueblo, una cultura, pero que no tiene un territorio propio. De hecho, son el pueblo sin un Estado-nación más numeroso del mundo. Son 45 millones. Habitan básicamente en 4 países. En Irán, en Irak, en Siria y en Turquía. Pero para Turquía, como ellos, según el gobierno turco, tienen una impronta separatista, son considerados el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un grupo terrorista. Eso es una cosa turca. E incluso bajo esa excusa están invadiendo el norte de Siria desde hace ya como 4 o 5 años. Entonces, muchos kurdos que tienen, vamos a decir, pedido de captura en Turquía por ser considerados terroristas y ser líderes del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, piden asilo político en Suecia desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una comunidad kurda, ¿sí?, de Turquía que, según el gobierno de Ankara, es el lugar que tienen ellos para complotar en contra de Turquía, y que de ahí salen las conspiraciones para lo que podría llegar a ser actos violentos o vinculados a lo que ellos denominan terrorismo o proyectos de autonomía. Y por eso veta la incorporación. Exactamente. Entonces, Erdogan le venía diciendo, che, largame esa gente o no la aceptes más, y yo a cambio de eso te doy mi reconocimiento. Seba, te interrumpo ahí. Si el resultado de las elecciones en Turquía hubiera sido otro, ¿es posible que hubiera bajado, digamos, la postura y permitido la incorporación? Al instante, al instante. Sí, porque el otro gobierno era mucho más, vamos a decir, pro-occidental. ¿Sí? No tengo muchas cosas a favor para decir del gobierno de Erdogan, pero ellos, vamos a decir, responden a los intereses de su propio país y de su propia historia por la historia imperial que trae, ¿sí?, Turquía detrás de sí. Ellos no reconocen el genocidio armenio, ellos están invadiendo en este momento el norte de Siria. Hay muchas cosas para decir, pero, vamos a decirlo en estos términos, el gobierno de Erdogan es un gobierno nacionalista y en ese sentido bastante parecido. El candidato de la OTAN era el otro y no Erdogan, al margen de todo lo que podamos decir de Erdogan. Sí, era el candidato de Occidente, vamos a decirlo. Entonces, tal vez estaban esperando y decían, bueno, si Erdogan perdía, hacemos las cosas más rápido. Erdogan ganó, está exultante, entonces tuvieron que volver a negociar. Y no tuvieron mejor idea, la semana pasada, pareciera sacado de un guión, entre el conflicto que llevaban con esto, el gobierno sueco no tuvo mejor idea que respaldar una protesta de una persona frente a la embajada turca, que fue ni más ni menos que quemar el Corán, así como lo escuchás. Fue un tipo que, o sea, le avisó al gobierno sueco en Suecia, frente a la embajada turca, y dice, yo quiero hacer un acto y necesito que me respeten la libertad de expresión. ¿Qué vas a hacer? Voy a quemar el Corán frente a la embajada turca. Bueno, dale, te bancamos, le dicen los suecos. Eso es tener ganas, ¿viste? De claro, generar conflictos, por decirlo menos. Bueno, a ver, pero perdón, me da la impresión, digo, si vos tuvieras intenciones genuinas de que en la próxima reunión te incorporen, no permitís una cosa así. O capaz que ya lo tenían cerrado y fue alguna especie de provocación. Venganza. Claro, sabiendo que ya no se podían echar para atrás. Claro. No lo vamos a saber. Porque en Turquía se levantó la gente. En muchos países, en Irak, por ejemplo, Dani, porque el tipo era de nacionalidad iraquí, en Irak un grupo de jóvenes grandes se metieron adentro de la embajada sueca. Me hizo acordar cuando los jóvenes iraníes en el 79 tomaron la embajada yanqui. Y totalmente. Parecían las escenas de la película esta, la de Ben Affleck. Esa. ¿Cómo era el nombre de esa falsa película? Bueno, es una visión muy, muy occidental. Esa. Pero bueno, entonces
trataron de bajar los decibeles, el acto estaba hecho, se puede ver en cualquier red social como esta persona no es que hace esa profanación del libro sagrado de los musulmanes, que es la quema del Corán, como algo aislado o rápido. El tipo está ahí un rato porque sabe que la policía sueca lo está bancando. Y entonces los musulmanes había como una vallita que pusieron en el medio, se lo querían comer, pero no podían hacer nada porque estaba la policía ahí. Lógicamente hubo un reclamo por parte del gobierno turco, muy, muy enfático, y aparentemente hubo una reunión en la cual terminaron de limar asperezas y el hecho de la incorporación sueca a la OTAN es un hecho del cual solamente faltan ajustar algunas cosas, como ya se incorporó Finlandia. Ahora, impacta un poco esta campaña por Ucrania 33, ¿sí? Para que Ucrania pase a ser el país 33. Porque cuando uno ve a parte de la población civil europea que hoy ondeaban las banderas de su país, muy respetable, las banderas de Ucrania y las banderas de la OTAN, Dani. O sea, ondeaban banderas de la OTAN. Entonces, uno le cuesta entender, ¿no? Ese tipo de acciones que no pueden deparar nunca nada bueno, ¿no? O sea, recordemos que la OTAN fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial, en todo ese proceso que conocimos como la Guerra Fría, como para que Estados Unidos y un grupo de países europeos contuvieran lo que ellos decían la expansión soviética. Como contraparte, la Unión Soviética crea el famoso Pacto de Varsovia, otro país, otro grupo de países, sobre todo de Europa del Este, también con una alianza militar muy fuerte. En el año 91, cuando cae la Unión Soviética, cae el Pacto de Varsovia y cae todo. Entonces todo el mundo pensaba, bueno, la OTAN ya no tiene más sentido de su existencia porque se acabó la Unión Soviética y porque se acabó el Pacto de Varsovia. Y ellos dijeron, no, nosotros lo vamos a dejar, pero por las dudas. Ahora, eso sí, les prometemos que no vamos a avanzar ni un metro hacia el este, o sea, hacia los países que antes eran países miembros de la antigua Unión Soviética y también del Pacto de Varsovia. Bueno, no cumplieron ni una palabra de eso, avanzaron hasta las fronteras que estamos viendo, nada más que la famosa línea roja era el territorio que siempre había sido parte de la Federación Rusa, que es Ucrania. Entonces, esa es la línea roja que hasta ahora no se han animado a cruzar, que a Zelensky le hacen como un poco este juego todo el tiempo, es decir, vos mandás a tu gente al frente, nosotros te mandamos las escopetas, pero sabés que te respaldamos, vamos, dale para adelante. Claro, ellos buscan debilitar a la Federación Rusa lo más que puedan, y al mismo tiempo, esto también hay que decirlo, cuando van sumando países a la OTAN, los obligan a que el 2% de su PBI lo gasten en lo que ellos le dicen defensa. ¿Qué significa eso? Básicamente comprar armamento. ¿Quién te vende el armamento? Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va captando gente a quienes los obligan no solamente a comprar ese armamento, sino que vos, una vez que adquirís esa estructura, tenés una serie de mantenimientos y de, vamos a decir, renovaciones tecnológicas dentro del campo militar, donde después, una vez que vos te metés en esa vía, es muy difícil salir y vos decir, bueno, dejo de comprar tanques yanquis y mañana compro lo de Corea del Norte. No, o sea, no es tan fácil, porque no engancha una tuerca con un tornillo. Entonces, lo cierto es que los Estados Unidos están manteniendo a flote parte de su industria militar a fuerza de este tipo de presiones, y que por otro lado, y esto es tremendamente cínico, en las nuevas ventas que va a hacer Estados Unidos, sobre todo a través de su empresa Raytheon, que de ahí viene su ministro de Defensa, ahora pueden decir que ya fueron testeadas, que era lo que siempre hacía Israel con los palestinos. En las convenciones de venta de armas en el mundo, Israel era prácticamente el único país del mundo que te decía, mira, te vendo este dron y esto, y está comprobado que tiene un rango de disparo que te mata a 50 personas de un tiro. Lo vimos, Sebastián, en el especial que hiciste sobre El Salvador, que cuando en la televisión salvadoreña presentaban las armas que compraba Bukele, te comentaban esto, fueron probadas en combate y era básicamente en la represión a los palestinos. Bueno, ahora Israel tiene competidor
y son las armas estadounidenses, por eso también todos los países se desesperan para darle. Entonces, claro, los británicos ahora le dan los misiles Storm Shadow, que son muy potentes, no tan rápidos, pero muy potentes, pero y tienen un alcance mucho más largo y son precisos. Los franceses le dan otro, bueno, y cada uno trata de probar su armamento, porque hasta ahora, desde el desarrollo militar de muchos de estos armamentos de largo alcance, vamos a decirlo, lo habrían probado también con blancos, que no se mueven, o no sé cómo decirlo, pero no lo habían probado en un conflicto a la mayoría de ellos. Entonces, parte de esta estrategia también hay que entenderla como la industria armamentística empujando este tipo de decisiones políticas, de decir, no hace falta que seas parte de la OTAN, vos mete tu gente, que nosotros te damos el armamento. Ya nos vamos a meter ahora, Sebastián, en ver qué limonas le terminaron dando a Zelensky, que se fue casi con las manos vacías. Le agradecemos al querido Carlos Alberto, muchas gracias por esa súper etiqueta. Gracias a todos los amigos que están ahí del otro lado, compartiendo, sumándose. No se olviden de poner su pulgar arriba, su me gusta, de compartir este encuentro. Información sobre esto que nos compete a todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Vamos a seguir apostándole a esto y vamos a traer novedades muy pronto. Seba, a mí me cuesta, quizás si vos me puedas explicar cuál es la cobertura mediática, cuál es el mensaje discursivo, cuál es la narrativa que tienen a la hora de hacer esto. Vos me decís que montan así una especie de festival otanesco, donde van todos ahí con el escenario y todos moviendo las banderas, pero digo, esa gente no sabe que si efectivamente incorporaran a Ucrania a la OTAN automáticamente entra en la guerra y el mundo se va al carajo. Bueno, me es difícil responderte eso porque es parte de lo Pero que venimos perdón, hablando. no es así de lineal como lo estoy diciendo, es básicamente pedir tercera guerra mundial, nuclear y extinción. Sí, sobre todo después de las experiencias que han tenido los europeos, ¿no? Con las dos guerras mundiales. A mí me cuesta mucho entenderlo, Dani. Alguna vez creo que lo mencionamos y yo creo que hay un factor importante del cual no se habla y, y es el rencor histórico. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que generó la expansión soviética, muchos de esos países, tal vez Lituania es un buen ejemplo, sintieron que tal vez habían perdido su soberanía y que la expansión del modelo soviético fue una imposición. Y en eso se pueden haber ido vidas, en enfrentamientos y demás. Entonces, las heridas que hay en Europa, percibo yo, de lo que fue la expansión del modelo soviético hacia los países de Europa del Este, no es tan diferente a lo que nosotros sentimos en América Latina por lo que Estados Unidos generó, por ejemplo, con el Plan Cóndor durante la misma etapa en América Latina. Entonces, nosotros lo tenemos tan presente que aunque nos lo disfracen de mil maneras a los gobiernos y que se hagan los que son amigos de América Latina, ya conocemos su ADN. ¿Sí? Yo siento que nunca, digamos, va a haber un proyecto popular en América Latina que sea gobierno y que quiera ser amigo de Estados Unidos, porque su manera de vernos es la misma que hace 200 años a través de la doctrina Monroe, que es América para los americanos, según ellos, el continente americano para los estadounidenses. Ahora, yo creo que hay una diferencia importante y sería bueno que los europeos por lo menos la piensen, en decir, nosotros vemos en el gobierno de Estados Unidos, en América Latina, una continuidad política. Es lo mismo. En diferentes momentos es lo mismo. Ahora, que alguien me diga que el gobierno de la Federación Rusa, más allá de lo que opinen, es la continuidad política de la Unión Soviética, a mí me parece un error garrafal, ¿sí? Porque de hecho el propio Putin decía, bueno, mira, cuando le decían eso, bueno, pero vos qué opinás del pasado de la Unión Soviética, de tu país y tu figura, ¿no? Como estadista, y el tipo decía, ¿no? Hasta hace poco tiempo, lo escuché en alguna entrevista, dice, el que siga pensando que nuestro proyecto puede estar vinculado al comunismo, dice Putin, es que no tiene cabeza.
y el que niegue todas las cosas buenas que hizo la etapa comunista en Rusia es que no tiene corazón. ¿Sí? Entonces, ellos sienten que, percibo yo también por haber estado allá, esa parte que los identifica con un proyecto que seguramente fue mucho más humano, ¿sí? Ese comunismo soviético que el capitalismo estadounidense, es parte de su historia, pero que no necesariamente refleja un horizonte político. De hecho, yo te diría que la mayoría de los rusos y las rusas no aspiran a un regreso al modelo soviético ni nada que se le parezca. Sí hay generaciones que encuentran valores, sobre todo, que se han perdido vamos a decir, la nueva manera de vivir en la Federación Rusa, del cual anhelan, y existe un cierto romanticismo. Ese romanticismo incluso fue, desde mi percepción, cuando estuve ahí, la vanguardia de la defensa armada del Donbass desde el 2014 hasta el 2022. No es poca cosa. Los combatientes que iban al frente en el Donbass eran en su gran mayoría los que se organizaban, los que eran voluntarios, los que decían, aquí estoy, de una concepción, vamos a decir, de vinculaciones a partidos comunistas, socialistas, o por lo menos con esa identidad de la etapa soviética. Y eso es una parte. Entonces, a mí me es muy difícil responderte tu pregunta porque no estoy en los zapatos de un europeo, pero siento que ese es un factor, el tema del rencor, que tal vez les puede, como cuando nosotros estamos enojados con algo, un rencor que tenemos con alguien y podemos llegar a tomar una mala decisión, en tanto en cuanto al futuro, con esa persona o con esa situación. Yo lo percibo de esa manera, porque realmente, si esto escala, vamos a decir, Dani, como todos sabemos que existe en esta etapa de la historia, a un conflicto nuclear, no hay más Lituania, no hay más Estonia, no hay más nada. Bueno. Nada. A ver, me parece que no es para especular esto, pero me da la sensación, y sobre todo pensando en Tango de Libertad en Lugansk, ese documental maravilloso que pueden encontrar acá en Data Urgente, en el primer renglón. Van, se suscriben al canal de Seba y ahí tienen la serie, como saben. Me acuerdo de esa señora mayor que contaba, los jóvenes soviéticos se juntaban en la plaza a cantar canciones. Y yo me imagino, entre otras seguramente explicaciones pertinentes, el hecho de tener la amenaza real mucho más cerca que en Moscú, donde quizás la gente tiene una vida más normal, si se quiere. Los habitantes del Donbass tenían la amenaza fascista, no en la memoria, no en el recuerdo, sino eran probablemente sus vecinos. Bueno, evidentemente después fueron y los bombardearon, y los quemaron, y los asesinaron. Entonces digo, también entiendo yo, Cliando, debe llevarte a aferrarte a esa historia de lucha. Sí, sí, sí. Está presente, vamos a decir, y es parte de la identidad, porque todas las familias están atravesadas, así como, no sé, los de mi generación, ¿no? Yo tengo muchos amigos y conocidos que son, le decimos acá en Argentina, hijos de desaparecidos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que a sus padres los mató la dictadura. ¿Qué dictadura? La que impuso Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una cosa que no se puede separar. En la visión de ellos, a mí me cuesta como poder hacer esa separación porque no somos parte de esa realidad. Pero lo cierto es que no es algo que haya quedado simplemente como parte de la historia. Hay una parte importante, sobre todo, vamos a ponerlo en estos términos, en las zonas, siento yo, donde la cultura rusa está amenazada, sobre todo el idioma ruso, donde la exacerbación nacionalista se hace más fuerte. Porque cuando vos te sentís amenazado, lógicamente te unís con los que son iguales que vos para la resistencia. Entonces, cuando después del golpe del año 2014 del Euromaidán empezaron a prohibirles hablar ruso en las escuelas, y a los chicos no les permitían hablar ruso en las escuelas y en la administración pública no les permitían hablar ruso, esta gente dijo, bueno, acá está pasando algo importante. Y en el fondo, todas y cada una de esas familias están atravesadas por historias de abuelos combatientes que murieron
defendiendo ese espacio de los nazis. Entonces ellos vuelven a ver como, vamos a decir, el regreso de las esvásticas desde el mismo lugar y evidentemente en ese sentido están dispuestos a entregar lo que tienen para que esa historia no se repita. Y a mí me parecía, pensando en esto que vos decías, Dani, de la inmediatez, de la cercanía regional y los enfrentamientos, yo creo que incluso la elección de hacerlo en Vilna, en Lituania, es una provocación más. Porque los invito a que vean el mapa de Lituania, y vos sabés, Dani, qué distancia hay entre Vilna, la capital de Lituania, y la frontera con Bielorrusia. A ver. 30 kilómetros. 30 kilómetros. O sea, el ultra aliado de Putin, ¿sí? Que algunos decían, bueno, que albergó a los Wagner, que sí, que no. Después nos enteramos de que habían estado ese día con Putin. Bueno, algo de información para cortar ahí. ¿Te da ganas realmente de hacer la cumbre de la OTAN donde están los primeros ministros, los presidentes de los 33 estados que representa ese conglomerado militarista a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia? A mí me parece una provocación, porque aparte vos pensás que ellos tienen que cuidar su espacio aéreo. Imagínate lo que es para un avión estar cuidando esa franjita de 30 kilómetros. Bueno, ahí se ha activado una serie de, me imagino yo, de dispositivos de seguridad que lo único que hacen es aumentar las tensiones de alguna manera, como esto que vos decías, ¿no? La gente que le tocó vivir en carne propia la defensa de su territorio, pero también de su cultura para salvar su propia vida. Tengo unas cuantas periféricas ahí para tirar, pero vamos a cerrar, si no tenemos nada más que comentar sobre lo que ocurrió el día de hoy. ¿Con qué se llevó Zelensky? Vi que los franceses le dieron algunos misiles, los alemanes van a seguir poniendo platita. ¿Qué se pudo llevar? Y digamos, él pasó la canastita, cada uno le puso los cuetitos que podía. Él ahora puede volver a Kiev y decirle a sus tropas, vamos a tener estos juguetitos nuevos y estos que tiran un poquito más para allá. Pero lo que se llevó realmente es la derrota. Es la derrota que ejemplifica esa foto que hablábamos al principio, de un tipo deambulando sin rumbo, porque nunca fue la persona que estuvo a cargo de este conflicto. Y entonces, lo hemos hablado también, Dani, creo que hace poco, cuando decíamos, bueno, ¿cuánto tiempo le quedará a Zelensky? Porque conocemos, digamos, la historia de los lacayos del imperio y cómo terminan. Y venimos viendo, y lo venimos hablando hace unos días, no tantos, de que da la sensación de que al tipo se le terminó la cuerda. Porque si no deberían tratarlo un poquito mejor. Si es el protagonista de esa cumbre, bueno, no lo dejen solo el petizo, pobre, ahí caminando. Entonces... Bueno, perdón, esa es otra clave, porque te acordás que le habían hecho documentales, lo vendían por todos lados, una campaña de prensa muy fuerte, y eso fue bastante notorio, de que durante el día de hoy ya no lo presentaron como el gran paladín de la libertad, sino que fue ridiculizado incluso por sus propios aliados. ¿No saben qué hacer con Zelensky? ¿Puede ser que estén pensando, bueno, ahora cómo nos sacamos encima de este muchacho? Yo siento que es uno de los problemas que tienen, ¿sí? Porque él, digamos, como no tiene la experiencia de estadista ni nada, lo único que le queda es actuación y tiene como un solo papel. Entonces, lo único que hace es intentar victimizarse, aparecer en un videíto como en un lugar en el cual supuestamente arriesgó para estar ahí, dar estadísticas falsas de lo que está pasando, negar todas las bajas que están teniendo. Entonces el rango se va acabando porque yo creo que en algún momento vamos a tener que poder escuchar las voces de los ucranianos y las ucranianas que están en contra de la OTAN. Yo estoy seguro que están ahí en Ucrania, pero que no están pudiendo hablar. Y todos esos colegas pro-otanistas, ya que van del lado de ellos, sería buenísimo que hagan un sondeo y que le pregunten a la gente realmente si están de acuerdo en este contexto de que su presidente siga insistiendo en incorporarse a la OTAN, o realmente pueden aspirar a un proceso de paz en donde lo primero sería el camino inverso, desistir
que el presidente ucraniano diga, para cómo están las cosas y necesitamos hacer un acuerdo de paz, yo quiero decir que este no es el momento de ingresar a la OTAN y bajar la tensión un poquitito. Pero evidentemente no es lo que están buscando, siguen probando todo su armamento y mientras hay gente joven muriendo en las trincheras, en los campos de batalla, bueno, evidentemente hay otros que son parte de la industria militar que se están enriqueciendo mucho. ¿Novedades sobre el grupo Wagner, Seba? Bueno, nos desconcertó un poquito, ¿no? Pero que al mismo tiempo hace sentido. Todos aquellos que decían, viste, es un golpe de Estado contra Putin y esto muestra la debilidad de Putin, y el tipo estuvo sentado, él y los 30 principales de Wagner en el Kremlin, en la mesa de Putin, durante 3 horas. Bueno, evidentemente Putin nunca había perdido el control de la situación. De ahí en más, todas las aristas negativas que hemos comentado antes, yo los mantengo, ¿sí? Porque esto evidentemente muestra una serie de debilidades. ¿No se refuerza un poquito la teoría del movimiento de tropas hacia Bielorrusia de una manera más sofisticada? Puede ser un poco. Puede ser un poco. Lo que pasa es que tampoco terminan de decir exactamente qué tantas de esas tropas están realmente en Bielorrusia, porque lo que sí trascendió en el comunicado de prensa del Kremlin es que Putin no solo respetó la vida de todos, sino que les ofreció una amnistía para los que quieran, pero también a los que quieran seguir combatiendo que se incorporen a las filas regulares del ejército. Y al mismo tiempo, según trascendió, creo que hoy, que era otro de los temas que andaban girando ahí, la situación que vimos no va a generar la caída de los contratos de Wagner en África, ¿sí? Que era algo que Estados Unidos se venía relamiendo, porque esa es la zona de los grupos mercenarios de ellos, de los Blackwater, y ahora que les cambiaron el nombre. Entonces, eso también es interesante, porque los presidentes, vamos a decir, africanos que reclaman este servicio de seguridad a los Wagner, no lo llaman a Prigozhin, ¿sí? Lo llaman a Putin. Y le dicen, che, ¿tenés gente para mandarme? Bueno, sí, están los chicos de los Wagner. Ahí te mando un grupo para allá. Entonces, hay evidentemente, cuando el otro día contamos un poco de la historia de Prigozhin y Putin, que los dos son de San Petersburgo, que cuando Prigozhin era un malandro en San Petersburgo, que estuvo como en cana por asalto a mano armada como 10 años. Putin era el jefe de seguridad del alcalde de San Petersburgo. Algo ha tenido Prigozhin que le ha servido como moneda de cambio, siento yo, por lo menos para meterle un poco de presión a Putin en esta especie de aventura. Porque lo cierto es que no salió redonda esta historia. Por lo menos yo la veo así. Para lo que es la Federación Rusa, su Ministerio de Defensa, Shoigu y esta gente, o sea, se vio como un momento de debilidad. Ahora, no tanta debilidad como para que la supuesta contraofensiva avanzara ni 2 metros. No sabían qué hacer, no sabían si era verdad, no sabían si era mentira, se quedaron todos congelados mirando por televisión a ver qué era lo que pasaba. Y el desenlace es, bueno, lo que estuvimos viendo ahora. Yo creo que el liderazgo de Prigozhin debería estar terminado. Evidentemente debe haber gente más eficaz que él y que mantenga, ¿no?, la disciplina necesaria en un conflicto como para que no evidencie debilidades logísticas, vamos a decir, en la primera línea del frente. Bueno, pero si continúan entonces operaciones en África, quiere decir que no se va a desmantelar Wagner. Quizás No. Siga continuando un poco más pequeño. Sí, o le van a cambiar el color, o a Prigozhin le meten peluca, le van a cambiar un poco vamos a decir, seguramente la visión, no sé, ese tipo de cosas, porque es lo que hizo Blackwater. Blackwater es lo mismo, pero se subdividió en 3 subgrupos, claro. Le cambiaron el nombre. Y bueno, no me extrañaría que esta gente haga algo parecido, ¿no? Bien. ¿Alguna repercusión por el lado del Kremlin? ¿O no es tan, cómo explicar, no es tan fluido o tan veloz el intercambio? ¿O enseguida que termina esta cumbre, desde Rusia emiten alguna opinión? No, o sea, el presidente yo creo que trata de no responder de manera inmediata.
porque eso también puede denotar de que los protagonistas de la agenda son los otros, ¿sí? Ahora, hay dos eventos interesantes, Dani, que van a marcar la agenda vinculada a Putin. Uno, vinculado a Zelensky, que va a ser este fin de semana, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque Zelensky, que evidentemente no entiende mucho de América Latina, creía que convenciendo a Pedro Sánchez, ¿sí?, presidente de España, de que sea su lobista para con América Latina, en la cumbre que se va a hacer este fin de semana entre los países de la CELAC y la Unión Europea, un encuentro muy interesante, vamos a decirlo en esos términos, en Bruselas, Zelensky quería estar. Viste que él estuvo mandando al jardinero Borrell, a Ursula von der Leyen y toda su gentuza para que vinieran haciendo lobby. Ahora vemos, entre otras cosas, por qué. Aparte de que buscar adhesiones para Ucrania y demás, Zelensky quería aparecer a toda costa en la cumbre de la semana que viene en Bruselas, abrazado a los latinoamericanos. Cuando Pedro Sánchez llamó al teléfono, o sea, acá no lo entiende nadie, o sea, eligió el peor lobista que podía llegar a tener, no entiende, o sea, que la influencia de ese tipo en América Latina es, no sé, lo mismo que nada, no quiero ser peyorativo, pero le falló. Y entonces, después en esa rueda de prensa muy interesante... Bueno, pero primero probó con el alemán y no le funcionó. Dijo, bueno, este que habla el mismo idioma, capaz que le dan más bola. No, nada. Evidentemente no entiende, ¿no?, cómo son los procesos de acá, y si optó por una opción, creo que eligió la peor de todas. No tiene ninguna invitación. Si el petizo aparece de vuelta, o sea, vestido de jardinero, desorientado de vuelta en la cumbre de la Unión Europea, bueno, espero que alguien lo salude, porque si no va a seguir caminando como le pasó en la cumbre de la OTAN. Pero la realidad es que no tiene invitación de ningún tipo para estar presente en esta cumbre, donde al mismo tiempo van a intentar destrabarse el supuesto acuerdo que se está buscando entre países Mercosur, que a su vez son todos los países del Mercosur, lógicamente, son miembros de la CELAC, y la Unión Europea, de aquel falso acuerdo del que supuestamente Macri ya había dejado hecho y que no hay nada. En realidad, que lloraban de emoción los era un macristas, abuso para los países de nuestra región, que otra vez simplemente la historia de siempre de Europa, que busca primarizar nuestras exportaciones para asegurarse el morfi. Y la otra, Dani, que sí es interesante, de agosto, que ahí ya está interesante para hacer pronósticos. ¿Por qué? Porque en agosto está la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Y esa es muy interesante porque, primero, a mí me encanta la postura nueva de Sudáfrica, te juro que me emociona, porque después de todo lo que esa gente padeció, del colonialismo europeo y demás, que ahora tengan una impronta tan fuerte y definida en su alianza con Rusia y con China, los llevó a hacer maniobras militares conjuntas, ¿sí? O sea, y vos pensás lo que Seba, es la vínculos historia de personales, Sudáfrica. afectivos incluso con Sudáfrica, ¿o no? ¿Cómo, Dari? Que tenés vínculos hasta personales, afectivos, de tu historia de Sí, vida sí, con Sudáfrica. sí, bueno, yo viste como soy viejo y en cualquier momento cumplo medio siglo. Sí, bueno, yo viví un año en un país que ya no existe. Lo voy a hacer muy cortito, pues, solo porque me lo preguntás. Yo hice un intercambio de estudios en el año 91. No solamente no había internet, sino que no había teléfono. No tenías manera de llamar por teléfono a Sudáfrica desde Argentina. Y entonces hice un intercambio de estudios, digamos, hasta julio del 91 todavía existía el apartheid. Y a mí me dieron la oportunidad de hacer un intercambio, yo tenía 16 años en ese momento, en un país del cual nunca había escuchado, que se llamaba, porque ya no existe, Bophuthatswana. Así, Bophuthatswana, tenía un presidente que se llama Lucas Mangope, creo que murió hace poquito. ¿Qué era eso? En realidad era uno de esos, le dicen bantustanes. En España se usa bastante esa palabra. ¿Y qué era? Un proyecto del gobierno sudafricano de los blancos, donde querían armar como países de negros dentro de Sudáfrica. Y ahí meterlos a todos como medios apiñados, menos los que limpian en sus casas, con un presidente negro, y ahí meter el juego, el casino, bueno,
Bophuthatswana era divertido también, hay que decirlo. Pero bueno, fui un año a la secundaria en Mmabatho, que es la capital de Bophuthatswana, y afortunadamente durante ese año del 91, en julio, por ley terminó el apartheid, ¿sí? Entonces, bueno, me tocó vivir como todo Boludo, ese a ver, proceso. pero pará, porque encima, ustedes vieron que este es un hijo de puta, o sea, lo contás así como, o sea, vos estabas presente en Sudáfrica cuando se terminó el apartheid. Sí, 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 sí. En julio del 91 terminó el apartheid y viví ese proceso, porque, o Pero ¿por qué sea, no fue lo primero que me contaste el día que nos comimos un asado la primera vez? No puede ser. no, porque fue impactante, Dani. Bueno, yo tenía 16, por ejemplo, pero la escuela que iba, bueno, iba a Bophuthatswana, yo soy café con leche, o sea, pero dentro de la escuela yo era como rubio, ¿viste? Eran todos pibes negros, todos pibes africanos, todos hablaban el idioma Setswana. Grandes amigos tengo todavía, con quien hablo todos los meses, algunos de ellos. Y la realidad era que de enero, que yo había llegado, a julio, yo no había ido, suponete, a montones de lugares vinculados a bares de hoteles, porque era la onda de ese lugar, o boliches, porque mis amigos eran de la escuela, y mis amigos no podían entrar a esos lugares. Y entonces, en julio, que terminó el apartheid, dijimos, ahora vamos todos. Pero era tremendo porque ellos tenían el temor. Porque si ellos, suponete, 15 días antes se les hubiese ocurrido entrar, los blancos de esos boliches los sacaban a patadas. Era tremendo. Entonces yo decía, no, pero vamos, ya no te pueden hacer nada, no sé qué. Y con algunos de ellos me tocó ir juntos. Para mí era la primera vez, porque tenía poco tiempo ahí. Y para ellos era la primera vez porque había terminado el apartheid por ley, digamos así, en julio del 91. Así que me tocó un poco ese proceso del himno africano. Yo fui con una bandera que afortunadamente ya no existe más. La bandera de Sudáfrica hoy es otra, es otro país. Pero bueno, tal vez por eso que vos percibiste, yo digo, a mí me emociona mucho, digamos, ese proceso sudafricano, porque me tocó ver todo lo que esa gente sufrió y verlos ahora, viste, al presidente Ramaphosa tan decididos, tan definidos en los BRICS, pero también en lo que es el apoyo militar, ¿sí? A la Federación Rusa, me parece algo muy interesante. Porque en el año 82, Sudáfrica, que todavía era pro-británica, ellos sirvieron de base de operaciones en la guerra de Malvinas nuestra. A mí me gustaría ver qué pasa ahora. ¿Qué haría Sudáfrica? Es interesante. Si se llega a dar una situación como la del 82. ¿Y qué es lo que pasa? En agosto se hace la cumbre de los BRICS. Entonces, se viene hablando del Banco de los BRICS, que allá anda Dilma en Chile. Se viene hablando de una moneda conjunta de los BRICS. O sea, es una reunión muy importante, muy, muy importante, que al mismo tiempo está toda esta impronta occidental y que dicen, pero acuérdense que el Tribunal Penal Internacional ubicado en La Haya dijo que Putin, y vos y yo hicimos un programa sobre esto, por haber secuestrado a los niños del Donbass, tiene un pedido de captura internacional. Entonces vos decís, ¿qué? Bueno, para los que no estén en tema, Ucrania acusa a Putin de que robó niños de orfanatos. O sea, no. Son niños que en muchos casos, hicimos un programa con Dani, véanlo por ahí, que se llama Los huérfanos de Putin. Está en este canal. Muchos de esos niños quedaron huérfanos por los ataques ucranianos desde el año 2014. Muchos. Y los que no, ya esos territorios pasaron a ser parte de la Federación Rusa, están en un territorio sumamente peligroso porque el que ataca es Kiev. Lógicamente, los ofrecieron en adopción, porque ya son huérfanos, a familias de la Federación Rusa. Más lógico, imposible. O sea, lo que quería Kiev es que se queden en orfanatos en la zona de conflicto. Entonces, con la sensibilidad que genera todo esto, lógicamente hubo muchísimas familias, vamos a decir, del territorio de la Federación Rusa que se ofrecieron como familias adoptivas para los chicos huérfanos del Donbass. Pero ahí aparece la genialidad occidental, acusan a Putin de robar esos chicos porque Zelensky dice, no, pero eran chicos ucranianos, entonces los robaste. Entonces, el Tribunal Penal Internacional, ¿sí?, que son estos inventos europeos, en los cuales, si vos llegás a ver la etnicidad, vamos a ponerlo en estos términos,
de a quienes ha condenado el Tribunal Penal Internacional, generalmente buscan condenar, es una herramienta para condenar a presidentes africanos populares, así como lo escuchás. Y entonces les cabe una condena internacional, entonces el tipo queda congelado en su país y le empiezan a sacar poder. Ahora se le aplicaron a Putin. Le pasó por otros medios a Pedro Castillo que no podía ir a reunirse con Andrés Manuel López Obrador. Así mismo. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿irá Putin a la cumbre de los BRICS? Lógicamente, ya salieron a hablar algunos representantes del ANC, que es el partido de gobierno, African National Congress, que es el partido histórico, el de Mandela, y dicen, acá nadie lo va a detener al presidente Putin. El presidente Putin lo estamos esperando a la reunión de los BRICS y tengan por seguro que nosotros respondemos por su seguridad. Mirá qué lindo hubiera sido en la cumbre de la CELAC acá en Buenos Aires en enero, cuando el presidente Maduro no pudo venir porque tenía denuncia de 2 borrachos acá, no sé qué ya era, no me acuerdo qué era, pero no pudo venir a la cumbre y tuvo que salir en un video. Y no hubo ni el presidente ni el ministro de Seguridad que salga a decir, no, o sea, la cumbre de la CELAC, nosotros respetamos la seguridad de todos y cada uno de los mandatarios. Ahora, la respuesta miserable de acá fue, no, si quiere venir, que venga. No, fue tremendo. Y bueno, me acuerdo mucho de esa noche porque estábamos trabajando con eso mucho. Esa noche, como Lula ya había hecho el primer viaje a Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que no sabía qué responder, ¿qué hizo? Se metió en el público de los cantantes brasileros que venían a tocar junto con Lula. Y entonces el tipo escuchando música ahí y todo el mundo debatiendo a ver si podía venir Maduro o no. Si podía, no. O sea, si el gobierno argentino garantizaba su seguridad. Y no hubo respuesta y el presidente Maduro no pudo venir. Fíjate vos qué diferencia de concepción de lo que empezamos a escuchar del gobierno sudafricano, del presidente Ramaphosa, que dice, no, nosotros garantizamos la presencia del presidente Putin y acá no me vengan con cartas. Imagínate vos la seguridad de Putin y que aparezcan 2 muchachos de la Interpol y que dicen, lo vengo a detener al señor presidente. Bueno. No, pero y que además todo el descalabro mundial que generaría eso, por Dios. Impensado, pero bueno, es una de las cosas que está sobre la mesa. La cumbre CELAC, Unión Europea, con Zelensky declarado persona no grata, poco más, poco menos, y en agosto la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Vamos a ir cerrando, Seba, tengo 2 antes de que terminemos. ¿Mencionaste el número 33 al pasar? ¿Quedó algo pendiente por ahí? Yo no soy especialista en esas cosas, ni sé demasiado, pero Presten atención porque esto a algunos particularmente les va a gustar. No, pero es obvio. O sea, ¿cómo vas a hacer una campaña que diga OTAN 33 Ucrania? O sea, es inmediato que a vos te viene a la cabeza lo que significa el número 33, tal vez en varias acepciones, pero sobre todo como el grado mayor de la masonería, ¿sí? El grado 33 de la masonería, que es, digamos, este grupo milenario que tiene diferentes ramificaciones, que nació en Escocia por el saber de los albañiles que no querían transmitir tan fácilmente y que se forman logias. Esas logias van generando poder. Muchos, vamos a decirlo y reconocerlo, vamos a decirlo así, de nuestros próceres latinoamericanos fueron masones abiertamente, algunos más, otros menos. Pero la masonería de este tiempo para mí representa otra cosa, sobre todo porque fue, vamos a decirlo en estos términos, Dani, penetrada por el sionismo. La masonería en la segunda parte del siglo XXI y este tiempo que venimos fue penetrada en todo el sentido de la palabra por el sionismo, ¿sí? Entonces, que hagan un hashtag con el número específicamente, que es el grado mayor de la masonería, con un grupo de gentes ondeando las banderas de la OTAN, es surrealista. Es surrealista. Para los que seguimos un poco estos temas, es como impensado. Porque... Seba, vos te vas a cagar de risa, pero déjame que lo ejemplifiquemos porque sirve.
¿Ubicás a Daddy Yankee, este reggaetonero puertorriqueño? Sí, sí, Bueno, sí, sí. a Daddy Yankee históricamente siempre se lo acusó de andar en algo de ese tipo, por escenografías que usa, por íconos, por símbolos. Y cuando le preguntaban al tipo si tenía algún tipo de vinculación con alguna secta o con alguna cosa de esta, se le decía, no, ¿cómo que? Yo hago música nada más para divertirme. Bueno, el tipo saca su último disco antes de despedirse, que es su disco de despedida, y la tapa es un carnero con sangre. Entonces No, no, es que, le bueno, van a a ver, preguntar y el tipo dice, no, porque yo soy el mejor del mundo y hace una analogía con la cabra, pero decir, sos hijo de puta, boludo. ¿No querés que te digan que sos satánico y me publicás esto? no, vamos a decirlo, o sea, el carnero es Baphomet, ¿sí? Es esa deidad diabólica, vamos a decir, que está presente en los rituales masónicos. De hecho, para graduarse, vamos a decir, con el eslabón 29, que es altísimo, que no llega al 33, pero el 29, vos tenés que jurar lealtad a esa cabra maligna, ¿sí? Que tiene, como vos decís, es una cabeza de cabra, una figura humana, como un cuerpo humano, vamos a decir, con sexo no definido. Atención, atención. Y para los que llegan a ese grado 29 de la masonería, tienen que pisar la cruz cristiana. Pisar delante de ese muñeco, de esa cabra, tienen que pisar la cruz cristiana y jurarle lealtad a la luz que genera ese bicho maligno. ¿Sí? Ese es el 29. Imaginémonos el 33. Y lo digo ahora porque lo mencionaste, Dani. Ahora, vos pensá en esa foto del Zelensky perdido y toda la gente que está alrededor. Yo te aseguro, pero 100%, que toda esa gente que está ahí, que por eso se ríen de esa manera sobre lo que ellos, viste, denominan como ese 99% que somos el resto de la humanidad, todos pertenecen a logias. Todos. O sea, no es que se llega a esos lugares de poder por alguna especie de capacidad propia, sino porque vos representás determinados grupos de poder que lógicamente son los que operan el poder detrás. Entonces, cuando vemos, o sea, este tipo Zelensky, o sea, que no puede hilar tres palabras juntas y que es un actor de cuarta. Biden, que es un tipo que no sabe dónde está parado y que confunde Irak con Ucrania. Bueno, hay mucho para hablar de todo eso. Entonces, Bueno, lo esa no es vimos, la gente que está en Sebastián, el poder no real. no me quiero ir por las ramas, pero lo vimos clarísimo con Macri, que no puede hacer señales de la cruz, ¿te acordás? Que todos los años que iba al Te Deum, buscaba excusas para no tener que persignarse. Hay en esos muchachos algunas cosas que habría que Bueno, verificar. digo, y para cerrar un poco el concepto porque tal vez alguno lo sienta un poco agarrado de los pelos, yo no pretendo de que tengan en cuenta esta última parte que estamos hablando porque tal vez escapa a algunos elementos de análisis que generalmente usamos, pero cuando el presidente Putin se rebautiza en el cristianismo, es un símbolo muy fuerte, ¿sí? Él no solamente fue bautizado cuando era chico, sino que él ya, siendo presidente, decidió rebautizarse y cada vez que tiene una oportunidad, hace la señal de la cruz, ¿sí? Esa simbología dice muchísimas cosas, ¿sí? No tiene nada que ver con tener lealtad al Vaticano Romano ni nada de eso, ¿sí? Pero eso también representa ciertas esferas de poder desde mi perspectiva que se contraponen a estas logias de las cuales Putin, en algunos casos, representados en grupos de poder, combate prácticamente de manera abierta, que es la vinculación que tienen a esto que se conoce como el globalismo sionista encarnado sobre todo en la figura de George Soros. Entonces, George Soros, no desde ahora, desde hace mucho, tiene la entrada prohibida a la Federación Rusa. Digo porque si hacen falta elementos como contundentes de estas cosas, ahí están. Y evidentemente lo que nosotros conocemos como las campañas políticas, la gente que representa a los partidos, los presidentes, los primeros ministros, en muchos casos, vamos a decirlo en estos términos, son representantes de otros poderes fácticos que la gente que realmente tiene el poder detrás no se muestra, no salen en televisión. La gente realmente poderosa no da entrevistas, no sale en televisión, no le conocemos la cara.
conocemos algunas historias, ¿no? de familias Bueno, muy poderosas, perdón, pero Seba, para seguir evidentemente... aportando cositas. Para seguir aportando cositas de actualidad, en la recta final del balotaje entre Lula y Bolsonaro, digo esto porque fue de público conocimiento y salió en todos los medios en Brasil, Bolsonaro una semana antes del balotaje con Lula va a un templo masón y participa de una reunión y lo empezaron a salir a matar los propios militantes o algunos militantes del bolsonarismo que son muy cristianos diciendo a una semana del balotaje ¿qué vas a entregarle a esta gente? Que Bueno, incluso algunos compañeros del PT lo aprovecharon y dijeron, vieron qué cristiano que es su candidato. bueno, es interesante, ¿no? Eso es así. A mí me parecería interesantísimo que nuestros gobernantes, por ejemplo, tuvieran que blanquear por ley a qué organizaciones pertenecen. Porque si no, vos estás votando o te está gobernando una fachada de otro poder fáctico que no terminás de conocer nunca. Y que entonces... hay una entrevista famosa que le hizo la negra Bernassi a Cristina, donde Cristina habla de estas cosas, y Cristina mismo, Cristina Fernández, la vicepresidenta actual de Argentina, le dice a la negra Bernassi, mira, cuando vos votás, en realidad, un presidente, dice, yo le calculo, lo dice Cristina, y el 25% del poder que existe circulando en un país. El 25%. Y entonces, nosotros, digamos, ahora hay campañas que votás esto, que la primera vuelta, no sé qué, y vamos a elegir entre lo que intuimos del 25%. Y el otro 75%, ¿dónde está? Ah, no, ese no se vota. Ese no se vota. Entonces, este tipo de cosas, cuando aparecen con el OTAN 33, Zelensky, digo, bueno, muchachos, está bien, hagan su ritual ahí directamente, pongan sus obeliscos, dancen en pelotas alrededor de todo eso y prendan su fogata. Porque evidentemente quieren como enrostrarte el poder que ellos tienen, que de alguna manera, no sé cómo expresarlo, Dani, ellos se ufanan, ¿sí?, de la ignorancia que hay en un porcentaje importante de la población del planeta Tierra, que les pueden mostrar eso en la cara, pero al mismo tiempo nadie se va a animar a hablar, porque si decís algo de eso, te van a decir, sos de las teorías conspiranoicas y lo que decís no tiene sustento, y entonces volvés a ver las idioteces que dicen en la televisión. Es un círculo, ¿sí? Son elementos que, digamos, no son el eje de nuestro trabajo diario, pero que no nos da miedo compartirlos y por lo menos presentarlos como parte de la realidad. Están. Seba, para cerrar, te saco completamente, aunque no, nunca completamente, pero este, te traigo un poquito al plano local, aunque ya vamos a tener un encuentro especial y les comentamos a los amigos que están del otro lado, vamos a tener un encuentro especial vinculándolo directamente con la región y directamente con Argentina, que estamos en un año electoral. Yo no sé si pudiste ver, aunque sea muy por arriba, lo que ocurrió con una denuncia que visibiliza Alicia Castro en su cuenta de Twitter. A mí me llama mucho la atención algo con Alicia Castro. Si ustedes buscan en Twitter, fíjense a ver si les pasa lo mismo que a mí, busquen Alicia Castro y no les va a aparecer Alicia Castro. Ponen Alicia Castro AR y no les va a aparecer. Si no encuentran a alguien que ya la sigue o que ya la tiene etiquetada, Alicia Castro es como que es invisible en Twitter. Y así todo genera lo que genera. Y advertía de que el Estado argentino estaba instalando un radar británico. A raíz de esta visibilización, Jorge Tayana interviene y finalmente esto no se lleva a cabo. Pero, ¿qué costumbre? ¿Qué pasa con Argentina y Gran Bretaña? Bueno, son esas cosas que uno no termina de entender, porque lo hemos visto también, Dani, digamos, durante el gobierno de Macri, el pacto Forador y Duncan, o sea, nos sentenció, ¿viste? Yo no sé, casi no me gusta ni hablarlo, porque fue una instancia en que el gobierno democrático argentino, el de Macri, llega a un acuerdo con el gobierno vinculado a las islas, que no me interesa cuál es el acuerdo, vos la estás reconociendo, vos la estás reconociendo. Y evidentemente, bueno, o sea, muchos de quienes nos han gobernado nos están entregando y nos están vendiendo,
¿sí? Entonces, a mí, te voy a ser muy sincero, lo de Alicia Castro me parece de las cosas más valorables que hay dentro de la política argentina. Yo no conozco prácticamente otra persona que la habían nombrado, pensemos, en este mismo gobierno, embajadora en la Federación Rusa. ¿Ya? O sea, en este contexto, o sea, tenés el mundo gira alrededor del lugar donde vos vas a estar. Y por una serie de decisiones a nivel geopolítico que había tomado el presidente, ella renunció al cargo antes de asumir. Dice, no, yo de este gobierno no voy a ser la embajadora en la Federación Rusa, después de haber hecho un gran trabajo como embajadora en el Reino Unido, justamente, vinculada a la causa Malvinas, y también en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas también estuvo ahí. Entonces, a mí me parece una persona auténtica que no va a salir a decir nada que no tenga un sustento, porque tiene toda una trayectoria detrás de eso, y al mismo tiempo me parece la misma persona que en este momento sale a decir, no entiendo cómo pueden llegar a votar a Massa si desde siempre sabemos todos de que fue y es el hombre de la Embajada de Estados Unidos, que es el principal candidato del peronismo, para la gente que nos ve de fuera de Argentina, que va a ir a las elecciones, ¿sí? Que está, de hecho, hasta en los Wikileaks, no es algo que, o sea, el pobre Assange, que lo están torturando por lo que él publicó en los Wikileaks, él nos contó hace 10 años de los cables de Estados Unidos que decían, este es nuestro pollo, ahí lo tenés, Argenleaks, ahí está. Y entonces Alicia Castro, en este momento, en lugar de estar viendo qué ministerio agarra, a ver si agarra algún lugarcito, no sé qué, dice, no, señores, o sea, ese tipo no nos puede representar. Ese tipo no nos puede representar. Hay todo un movimiento, una historia del peronismo detrás de esto, que por el hecho de una estrategia electoral no podemos volcarnos a eso. Y lógicamente se encuentra con toda esa otra mediocridad de la gente que intenta decir algo contrario, puede decir, no, si no es perderíamos, no sé, con otro candidato, y viene la ultraderecha y termina siendo todo peor. A mí me gusta escuchar a una persona sincera, a mí siempre me pareció una persona que las cosas que ha dicho las ha dicho con fundamento, y me parece una persona tremendamente valorable. Siento de alguna manera que ese espacio político que ella había estado creando junto con, perdón los que nos vean fuera de Argentina, con Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Svatella, que es Soberanes, se rompe, porque a los 15 minutos ya Boudou pasó a ser la mano derecha en temas de deuda de Massa, por lo cual seguramente va a ser parte del gobierno de Massa si es que gana las elecciones. Entonces, si Boudou y Alicia Castro eran dos de las principales caras visibles de Soberano, y una dice, con este tipo ni loco, y el otro se pone a trabajar con él antes de que asuma, bueno, ese espacio político que también veníamos siguiendo con cierto interés, evidentemente se ha resquebrajado. Seba, vamos a estar encontrándonos muy pronto con anuncios. Así que yo hasta acá llegamos. Te saludo, te mando un abrazo grande. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene sorprendemos con alguna cosita a los amigos que están ahí del otro lado. Les recordamos que se pueden suscribir a Data Urgente, que está atravesando el canal Data Urgente. Le contamos también a la gente un baneo de los que ya están acostumbradísimos los amigos de Data Urgente, pero bueno, tenemos entendido que en unos días ya va a estar habilitado, todavía se pueden ir y suscribir, que se viene mucha data, y sobre todo para estar atentos, que esto es muy importante y siempre se los planteo. Nosotros tenemos la chance acá de tenerlo a Seba y hablar en criollo y decir alguna barbaridad y meter algo de los masones que siempre les interesa, pero a Seba lo tienen todos los días, si no es en RT, lo tienen hablando con la gente de Sputnik, si no en Telesur, y en todo ese trabajo que Sebastián hace en la semana como analista en los principales medios de comunicación internacionales, lo encuentran todo volcado acá en el canal de Data Urgente. Bueno, hoy Dani, una sorpresa muy grata en relación a eso, porque, bueno, hoy, digamos, se cumplen 17 años de la última gran victoria de la resistencia del Líbano contra el ente sionista en un enfrentamiento que duró un mes y medio.
Y bueno, me llamaron de Al Mayadin en árabe, que es en árabe tal vez el canal más, digamos, con más audiencia que hay en idioma Es árabe. inmenso. Y entonces, bueno, me llamó la atención porque me llamaron en vivo. Y yo no hablo árabe, pero sí puedo hablar en inglés. Y me empezaron en prime time, de horario de ellos, a las 8 de la noche. Bueno, pusieron un traductor del inglés al árabe. Así que bueno, no lo he podido ver si hay link de eso, pero tuvimos una entrevista como de 1 hora para contextualizar, ¿no?, la situación de la resistencia actual, vinculada lógicamente a la resistencia del pueblo palestino, y bueno, todo lo que significa esta gran victoria de Hezbollah en la figura de Hassan Nasrallah contra la cobardía del régimen sionista, ¿no? Bueno, Seba, esperamos verlo entonces subido al canal de Data Urgente con sus correspondientes subtítulos para que podamos disfrutarla toda. Te espero en unos días que se vienen cosas buenas. Te mando un abrazo. Nos veremos por acá. Un abrazo grande y saludo a toda la gente que te sigue. Sebastián Salgado, periodista, docente, corresponsal de guerra, analista geopolítico, estuvo con nosotros conversando de todo esto. Gracias por estar, gracias por el aguante de siempre. Los quiero. Geopolítica para todo el mundo como corresponde. Antes de irte, clavale tu pulgar arriba, tu me gusta. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que te suscribas y nos estamos encontrando en cualquier momento. Gente, venceremos. Chau.